ser omisos ante un hecho. Las caravanas migrantes tenemos datos de que han sido alentadas e incluso financiadas por fuerzas de los Estados Unidos. Y también tenemos que ser claros de que en esas caravanas migrantes ha habido cambios notorios por la acción de ciertos tipos que yo califico como provocadores, que están buscando enfrentamientos violentos. Enfrentamientos violentos que ya en uno, por lo menos, provocaron el despido y el sometimiento a proceso de agentes de migración que actuaron con violencia, como no actuó la Guardia Nacional, que agarraron a patadas a un migrante en el suelo. Entonces ya había ese antecedente. Tenemos este fenómeno incontenible, tenemos una frontera sellada. Seguirán viniendo los migrantes y nuestros compatriotas seguirán migrando al sur. Se les cerró la puerta de la tierra prometida a estos 39, a estos 40, 60 y tantas personas, y encontraron la muerte en este país de migrantes. ¡Qué terrible paradoja! ¡Qué terrible paradoja! Esta es una tragedia que no va a parar, pero que tiene que investigarse a fondo, deslindarse responsabilidades, castigarse a los culpables, y que tiene que provocar cambios en la política migrante, no solo de México, también de los Estados Unidos. Eso lo veo extraordinariamente complicado. ¿Cómo es tu frase? Repítela. Esta es una prueba de qué dijiste para la cuarta transformación, para la 4T. Esto hecho aclarar, castigar y supongo corregir en la medida de lo posible los hechos. ¿Es una qué dijiste para la cuarta? Es una prueba de fuego. No era exactamente eso. Una prueba sustancial. Aquí se prueba la naturaleza de un gobierno que no hay que olvidarlo. ¿De dónde viene? Viene del clamor de justicia de las grandes mayorías, del acompañamiento a las víctimas de los crímenes de Estado, de luchar contra gobiernos que perpetraron esos crímenes. Y ahora enfrenta esto, porque esto, se vea como se vea, ocurrió en un espacio público bajo control del gobierno federal. Yo no me quiero sumar a las frases de que fue un crimen de Estado, fue el Estado, pero los hechos ocurrieron en una estancia bajo control del gobierno federal. Sea quien sea el responsable, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador, Francisco Garduño, sea quien sea el responsable, esto ocurrió no en una oficina, porque no en una oficina, en un espacio bajo custodia, bajo dominio del gobierno federal. Así es, y el gobierno federal, y lo acaba de decir ahorita, con mucha gravedad el presidente, no va a ocultar los hechos, los va a presentar. Yo tengo absoluta confianza en eso, porque en esto se juega la vida la cuarta transformación. ¿Tanto así? A ver, son frases de Pigmenio Ibarra. Sí, en estos hechos. Aquí pero se la juega bien. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, porque la cuarta transformación viene de estar junto a las víctimas. Y entonces el presidente ha dicho, no va a haber ocultamiento. Se van a fincar responsabilidades, se va a castigar a los culpables. Y yo tengo confianza de que así ha de ser, porque esa es la naturaleza de este movimiento. Y porque además esto muestra que estamos en un proceso de transición y que el viejo régimen no acaba de morir. Y los usos y costumbres de ese viejo régimen están todavía presentes ahí en funcionarios e instituciones. Lo ha dicho 1000 veces el presidente, el elefante reumático. Que ya era, uno pensaría al cuarto año, estas son decisiones administrativas. Sí, pero uno pensaría que esto pero ya se podría haber corregido. La magnitud de la crisis migrante, el componente de provocación, el cambio en la actitud de ciertos grupos migrantes, que ya no tienen esperanza, porque ya saben, desde que salen de sus países, que no van a entrar a Estados Unidos. Y lo ha dicho con claridad Estados Unidos. Ya si ya quieren lo saben. entrar aquí, hagan su trámite
por internet y nosotros los buscaremos. Entonces, no vengan porque el venezolano, el cubano, no recuerdo las nacionalidades, que cruce, pierde automáticamente cualquier posibilidad, que cruce ilegalmente, pierde cualquier posibilidad de ser aceptado en Estados Unidos. La frontera está sellada. Cualquiera que aliente a migrantes en Venezuela, en Cuba, en Haití, a cruzar el territorio mexicano y a llegar a la frontera norte se va a encontrar con un no. Y eso va a producir en personas inocentes que solo buscan trabajo mucha desesperación, mucha angustia. Y en otros personajes va a provocar reacciones violentas, que además en condiciones de encierro que no son las adecuadas, puede producir tragedias como esta. Entonces estamos ante una crisis que no va a terminar, que no es sencilla. Nunca un gobierno había enfrentado una crisis migratoria de esta magnitud. Y tiene que ver con los tiempos electorales de los Estados Unidos. Ahí viene otra caravana. La primera gran caravana de esta, vamos a llamarlo así, de estos flujos migratorios de los últimos años se dio, y por ahí está Lourdes Murguía, porque ella estaba cubriendo, la atropellaron, cuando entraron miles por Tapachula, fue en octubre del 2018. No era un año electoral en Estados Unidos. De hecho, Marcelo Ebrard dijo, esto es una invasión al territorio mexicano. Todavía gobernaba Enrique, entre comillas, todavía gobernaba Enrique Peña Nieto, estaba a 40 días de irse, y prácticamente no han parado estas caravanas. No, se inició antes, en 2017, menos masivas, pero ya se empezó a sentir. La gran irrupción de migrantes se dio, y por ahí está Lourdes, sí, nos puede dar la en fecha el 2018. Exacta. Fue un día de octubre, 17, 18 de Pero el octubre, fenómeno ya venía. Y no han parado, ¿eh? El fenómeno ya venía, ya había de caravanas, de caravanas, ya venía. Vamos a hacer una pausa y al regresar continuamos con Epigmenio Ibarra. Has dejado sus comentarios, entonces, para no repetir, Epigmenio, un balance de lo que dijiste hace unos momentos aquí, ¿cómo lo resumirías a propósito de la desgracia, de la tragedia del lunes en la noche en Ciudad Juárez? Insistiría que es una prueba de fuego. ¿Prueba de fuego? Para la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque es un proceso de transición el que estamos viviendo. Y porque esta prueba de fuego obliga a cuidar y a profundizar la transformación. Ahí donde los cambios no han llegado, hay que producirlos, para que no se produzcan tragedias. El estado de bienestar tiene que traducirse en bienestar para las y los ciudadanos y para las y los migrantes. Ante este tsunami que golpea la frontera norte, tenemos que producir de inmediato acciones que impidan que se ponga en riesgo la vida de más personas. La muerte, la tragedia de Ciudad Juárez debe ser un punto de inflexión en la política migratoria. Debiera serlo también en los Estados Unidos, pero en México va a serlo, estoy seguro. López Obrador no va a ocultar los hechos. Ya lo dijo y es un compromiso público ante la nación. Hoy a las 5:30 de la tarde, me parece, va a haber una conferencia de prensa de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. Dijo el presidente, se van a mostrar los videos, se va a hablar de todo. Yo creo que en este caso concreto, lo importante sobre todo es que tenemos una deuda más con nuestros hermanos migrantes, con los países de Centro y Sudamérica, y una deuda con nuestros propios migrantes, que estoy seguro que este gobierno va a saldar.
que este gobierno va a enfrentar y saldar. Porque la transformación se juega la vida en hechos con muerte. Son palabras, repito, expresadas pero por ti. Pero se juega la vida fuertes, bien, en buena... Expresadas por ti son muy fuertes. Se juega la vida en buena lid, porque la transformación es un movimiento ético también, que descansa fundamentalmente en el respeto de los derechos humanos, en la preservación de la vida como valor fundacional. Ese es el centro del humanismo del que habla López Obrador. Entonces, jugarse la vida es hablar con la verdad, hacer justicia, garantizar que no haya impunidad. Si esa ha sido nuestra lucha de tantos años, la lucha de Andrés Manuel López Obrador, del movimiento, es el momento de demostrar, y lo va a hacer, con hechos, ese compromiso. Pues lo veremos. Se lo debemos a esos migrantes, porque, insisto, van a seguir llegando, porque ya hay muchos en el territorio mexicano. Hay que revisar de inmediato todos los centros de detención. Transmitíamos anoche en la televisión las condiciones de algunos que están aquí en la delegación Cuauhtémoc, cerca de la Comar, también pasándola muy mal. Ahí son mayoritariamente haitianos. Ayer, en la tarde, noche, Ciudad de México. Sé que es un problema dificilísimo de atender porque no puedes calcular el número de personas que van a llegar, porque las tienes que atender, porque son personas que además no se quieren quedar aquí, son personas que vienen desesperadas, se quieren ir a Estados Unidos, pero es el servicio público, Epigmenio. Es el servicio público. Son los desafíos que enfrentas y que tienes que resolver. Claro, por eso son pruebas de fuego. No los desea el gobierno, quizá no los tenía planeados en esa cantidad, en esa dimensión, pero es un problema que tienes que enfrentar y resolver. Y lo tienes que enfrentar. Sí, y resolver. Y tienes que, además, presionar. ¿Y qué ha hecho López Obrador? Métanle dinero a Centroamérica, le ha dicho a los norteamericanos, que afirmaron que iban a dar $4,000 millones, cosa que no han hecho. ¿Qué fue Centroamérica para los norteamericanos? Un campo de batalla, de guerras eternas que alimentaban y que nunca libraron. ¿Qué fue Centroamérica? El territorio de sus fobias anticomunistas, donde alentaron a sus hijos de puta como Somoza. De acuerdo. Entonces, todo esto, la guerra sembró desigualdad, sembró pobreza, y toda esa pobreza expulsa a la gente de los territorios. Y no hay nadie que les tienda la mano. Los Estados Unidos tienen una responsabilidad en el fenómeno migratorio doble. Primero, deben reconocer que su acción en América Latina generó migración. Segundo, deben reconocer que son un país de migrantes y que abrir las puertas no hace daño. Pero eso es imposible. Y entonces México seguirá siendo un muro, porque no importa que entren por Tapachula y crucen todo el territorio, van a topar en Ciudad Juárez, van a topar en Tijuana, van a tomar donde sea. Y cuando no topen, van a cruzar por el desierto y van a morir en el desierto. Entonces, la política migratoria en México de contención, de atención a los migrantes debe ser revisada. Y en los Estados Unidos debe estudiarse una solución a una crisis humanitaria, como en Europa con el Mediterráneo. O sea, porque no los van a parar. Está en la naturaleza del ser humano migrar. Sí. Y además no es delito. No. Pues vamos a ver, entonces ya dio hora el presidente López Obrador, ¿no? Bueno, ha dicho que en el curso del día, mediodía, ya informarán. Es tan grave la tragedia que hay que tomarse tiempo. Tiene que hacerse una presentación severa y decir, ya están presos, me parece, los custodios, pero no es nada más. Según un tuit de Marcelo Ebrard, sí, no hay mucha más información. Marcelo Ebrard dijo los responsables de los hechos fueron presentados ante el Ministerio Público Federal, pero en un tuit el canciller. Y ese es otro punto, a mí me sorprendió, porque además eso ocurrió ayer en esta mesa, las palabras del secretario de Gobernación, que suele ser muy cuidadoso con las palabras, que estaba teniendo una muy buena entrevista con Joaquín López Dóriga,
y a una pregunta expresa de responsabilidades, el secretario de Gobernación dice, no, la responsabilidad de la política migratoria es del canciller Marcelo Ebrard, lo cual es cierto, está acordado, hay un acuerdo de gobierno, creo que es de agosto, de septiembre del 2019, pero, híjoles, tenía que decirlo ayer, el secretario de Gobernación. Acaba de decir el presidente, le preguntaron sobre eso y dice, bueno, son las circunstancias. Dice, producto de las circunstancias que se están presentando, frase textual. Y en efecto son producto de las circunstancias. Y muchas veces los personajes públicos que están inmersos en circunstancias como las que estamos viviendo, pues dicen cosas que a mi juicio no debían decir. ¿Por qué? Porque la situación era grave y dolorosa. Y es cierto, tú lo acabas de decir, la política migratoria fue encomendada a la Cancillería. La política. Pero sí, pero ahí hay una mezcla. No el cuidado de las estaciones migratorias. Entonces, yo creo que no es el momento de que el debate presidencial, la búsqueda de la presidencia, debe ser pospuesto, por lo menos por unas horas, unos días, en tanto no se resuelve este asunto. ¿Qué hizo el presidente hoy? Abrió la conferencia de prensa ayer y hoy con esto. No desvía el rumbo del gobierno, porque hay que continuar, porque hay muchas tareas, pero reconoce la gravedad de este asunto, ofrece condolencias. Pues veremos qué es lo que se presenta hoy al mediodía, hoy en la tarde, qué es lo que presenta la secretaria Rosa Isela Rodríguez, y me quedo esta mañana con tus frases, ¿no? Estás poniendo la vara muy arriba para el gobierno, para la cuarta transformación. No le estoy poniendo a la altura que tiene la cuarta transformación. Yo la veo muy arriba. No, la cuarta transformación tiene esa altura y tiene esa profundidad. A ver, dejamos aquí, hacemos una pausa y concluimos este miércoles con Epigmenio Ibarra para que hagas un balance, un resumen de esto, ¿no? ¿Cómo? Y de estas palabras que, repito, expresadas por ti, cobran una relevancia informativa, cobran una relevancia periodística. Sobre lo mucho que has dicho esta mañana aquí, y te pediría de remate, ahora sí que de remate, un comentario sobre la decisión que tomó ayer Edmundo Jacobo en el INE. Pero primero el balance del caso Juárez. Yo creo, Ciro, que una cosa muy importante es señalar que hay un uso político de la tragedia, que es deleznable, por parte de la oposición, que es deleznable e inexacto. Empieza a decir fue el Estado y apropiarse de banderas que fueron del movimiento que hoy está en el gobierno, que acompañó a las víctimas en esos momentos. Y tratan de comparar esto con Ayotzinapa y con la guardería ABC, donde hubo maniobras de Estado para ocultar el crimen, para proteger a los responsables. Aquí no sabemos si las habrá. Aquí no sabemos si las habrá. El compromiso público establecido formalmente por el presidente de la República desde ayer y reiterado hoy es que no habrá ocultamiento. Lo veremos. Vamos a ver si no lo hay. Ese es un compromiso público y solemne. Que también hicieron todos los presidentes en su momento. Todos dicen que no habrá ocultamiento, que se investigará. Vamos a ver. Vamos a ver qué se presenta hoy en la tarde. Aquí hay una naturaleza distinta, porque hay un compromiso con las víctimas y porque ha sido reiterado y público el compromiso. Lo veremos. Y tiene referencias. Cuando dice López Obrador no habrá ocultamiento, se refiere a hechos concretos. No habrá presión del Estado sobre los instrumentos de investigación y de procuración de justicia y de impartición de justicia como hubo en el caso de guardería ABC. Lo veremos. Ni protección a los responsables como la prima de Margarita Zavala. Lo veremos. Y no va a haber todo eso verdad histórica. Todo eso, quién sabe. Lo veremos. No la va a haber. Lo veremos. La va a haber. Yo estoy seguro, la naturaleza de este movimiento es distinta. Bueno, lo veremos. Este movimiento tiene una raíz que lo acerca a las víctimas, que explica su llegada al poder, se explica por ese compromiso. Entonces eso va a suceder. El uso político es execrable por parte de... Incluido Porfirio Muñoz Ledo, en su tuit de ayer, ¿no? Incluido Porfirio Muñoz Ledo, que hace mucho rato
que anda no a la deriva, sino hundido. O sea, hace mucho rato. Pero que hay compromisos que cumplir. Más allá de la investigación es la revisión de la política migratoria y un posicionamiento claro frente a lo que viene, porque seguirán cruzando los migrantes. Exacerbada además la situación por los tiempos electorales en los Estados Unidos y exacerbada por la desesperación de conseguir una vida mejor. Entonces, bueno, eso sería con respecto a Ciudad Juárez, que no va a ser olvidada. Con la frase de prueba de fuego para la Cuarta Transformación. Como es una prueba de fuego de esas que la Cuarta Transformación ha enfrentado continuamente y que tiene que ver con ese elefante reumático. Ahí donde ese elefante reumático se torna un elefante criminal, hay que actuar. Que al 4 años y medio después uno pensaría que ya hubieran conseguido una grúa para mover al elefante reumático. Este elefante lleva 36 años y si le sumas para atrás 4 años y medio, pero veremos. Es un proceso de transición. Bueno, es un proceso de transición, por eso hay que continuar con la transformación y la gente lo sabe. Si ves las estadísticas electorales, la gente lo sabe. La gente sabe que esto es el principio y que hay que ir al fondo. Y respecto a Jacobo, Edmundo Jacobo, pues ¿quién llorará ahora? Se lloró porque se fue, se festejó porque regresó. Esto es anticlimático. ¿Cómo? O sea, si lo pones en una historia, aquí ya roza lo ridículo. Se lloró porque se fue, se combatió para que regresara y ahora dice ya me voy. Porque no veo condiciones. Porque no veo condiciones, no va a dar ni siquiera la batalla. Entonces, ¿tan digno? Pues me parece que no. Parece que ya roza lo ridículo lo que sucedió con él. Edmundo Jacobo. Pues sí, fue una sorpresa. A ver, tweets de Lorenzo Córdoba me dicen. Lorenzo, ¿es de ahora? ¿Lo acabo de poner? Sí, de hace 2 minutos. De hace 2 minutos. A ver, me estoy enterando. Dice, con su renuncia al cargo de secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo demuestra una vez más congruencia, profesionalismo y sentido de responsabilidad. Sin duda, mi mayor acierto como presidente del INE fue proponer 2 veces al cargo y el Consejo confirmarlo. Híjoles, dice Lorenzo Córdoba, demuestra una vez más congruencia, profesionalismo y sentido de responsabilidad. Yo no sé qué diga Pigmenio, yo no sé. Demuestra la incongruencia de Lorenzo Córdoba, o sea, por lo menos debió haber dicho, oye, Edmundo, no te vayas. Pues espérate un poco, pues espérate a ver quién llega. No que estamos dando la batalla. Sí. El INE no se toca fue un movimiento, o es un movimiento de muchos ciudadanos, más allá de como todos estos movimientos de que aparecen los grupos políticos, los partidos políticos, fue un movimiento de ciudadanos que piensan y siguen pensando que al INE hay que defenderlo del acecho del gobierno que quiere tomar control de él. Bien, hay muchas personas, cientos de miles, probablemente millones de personas que piensan así. Que un personaje tan importante en la estructura del INE como es Edmundo Jacobo se vaya antes de que conozcamos quién será la nueva presidenta del INE, antes de que sepamos quiénes son los nuevos consejeros, antes de que se tengan las primeras ideas sobre los lineamientos, sobre el sentido que le piensa dar a la organización del INE, la nueva presidenta de la organización, porque la mayor parte de los consejeros ahí seguirán. Renuncias y te vas. Y a eso lo llaman congruencia. Es que, con todo respeto, yo no le entiendo. Mucho menos le entiendo después de las movilizaciones de noviembre y de febrero, las movilizaciones ciudadanas. Es confesión de parte, el tuit de Lorenzo Córdoba es confesión de parte, es congruencia con el plan. ¿Cuál es el plan de Lorenzo Córdoba y su equipo? Ese plan, me parece, es seguir alimentando la idea de que se ha tocado al INE. Entonces, quien llegue ha sido descalificado de antemano por la renuncia de Jacobo. Aquí no se tocó, aquí es una renuncia. Aquí es una renuncia de alguien que
vía una movilización ciudadana y vía dos decisiones judiciales, había sido reinstalado en su puesto y difícilmente lo iban a mover de ahí. Entonces, no tocaron al INE. Edmundo Jacobo dijo, yo ya no voy más, porque la veo muy complicada. Pero porque la veo muy difícil. Ese hecho es una descalificación anticipada de quien venga al INE. Sí. O sea, lo que está diciendo, ya se tiene que ir Córdoba, se tiene que ir. Bueno, pero él sí se va porque ya termina su periodo, es otra historia. Y tiene que haber una sustitución. Jacobo se va y dice, el que llegue o la que llegue no sirve. Ya se perpetró esta acción gubernamental contra el INE. Ese es el mensaje subliminal que están mandando. Es una operación política. Tiene un sentido anticlimático, casi ridículo, pero es una operación política. Mira, ¿quién iba a decir que al menos en un punto íbamos a tener una coincidencia así en el tema del INE? Después de las buenas discusiones que tuvimos. Gracias, Epigmenio. Gracias, Ciro. ¿Todavía te vas a Semana Santa? ¿Todavía vienes el miércoles? El miércoles próximo, creo que sí, todavía. No. Tú ya no estás, ¿verdad? El miércoles sí, el miércoles. Sí, el miércoles sí nos vemos. A ver, quiten el Epigmenio para que pase Miriam y nos actualice información. Bueno, si nos vemos bien y si no, nos vemos pronto por acá. Miriam, actualización. Buenos días, Epigmenio. Detenidos. Actualización. ¿Están detenidos? No, comparecieron. La nota del Diario de Juárez es una nota de la reportera Luz del Carmen Sosa. Dice que ya comparecieron ante la Fiscalía General de la República, allá en Ciudad Juárez, 4 servidores públicos del Instituto Nacional de Migración y 3 guardias de seguridad de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, que daban protección o servicio de protección ahí a esta estación migratoria. 7 personas en total. Se investiga y qué trascendió, qué información tiene esta reportera. Dice que 4 servidores del instituto, entre ellos Daniel Goray, representante local noreste de este instituto, ya compareció, entre ellos la agente migratoria Liliana, que no sabemos cuál es su apellido, quien se presume tenía las llaves del candado